La lluvia caía sobre las ventanas del tren que atravesaba el paisaje rural de Letonia, salpicando de humedad el aire frío de la cabina. Alex Carter, conocido entre sus seguidores como Urban Phantom, repasaba las últimas notas sobre Skrunda 2 mientras su camarógrafo, Devin, ajustaba el dron que utilizarían en la exploración. El canal de Alex, especializado en lugares abandonados y llenos de misterio, había ganado notoriedad por mostrar lo que pocos se atrevían a ver. Esta vez, su meta era Skrunda 2, una base militar soviética abandonada, envuelta en rumores de experimentos secretos y sucesos inexplicables. Junto a ellos estaba Klaus Weber, un amigo alemán que había acompañado a Alex en viajes anteriores. Klaus era más que un simple espectador, su interés en la historia militar de Europa lo había convertido en una enciclopedia ambulante. También estaba Freja Lindqvist, una sueca apasionada por la simbología antigua, cuyo conocimiento resultaría crucial para interpretar cualquier hallazgo extraño en la base. Cerrando el grupo estaba Andris, un guía local contratado en Riga, cuyo rostro curtido por el viento y el sol parecía una advertencia viviente de los peligros de aquel lugar. La conversación en el tren era animada. Klaus hablaba con entusiasmo sobre la Guerra Fría y la importancia estratégica de Skrunda 2 como parte de un sistema de radares diseñado para detectar misiles enemigos. Freja, por su parte, compartía teorías conspirativas que circulaban por foros oscuros de Internet, desapariciones inexplicables, señales de radio que persistían años después de que la base fuera clausurada, y rumores de rituales llevados a cabo por altos oficiales soviéticos. ¿Y qué dices tú, Andris?, preguntó Alex, apuntando la cámara hacia el guía, que estaba sentado en silencio junto a la ventana. Andris tardó en responder. Miraba el paisaje con una expresión sombría. La gente de esta región no habla mucho de Skrunda, dijo finalmente, sin apartar la vista del exterior. Dicen que es un lugar donde las almas no descansan. Freja alzó una ceja, intrigada. ¿A qué te refieres? Andris suspiró. Cuando la Unión Soviética construyó esa base, desalojaron a toda una aldea. Los que se resistieron, bueno, digamos que no lo vivieron para contarlo. Los que sobrevivieron dijeron que algo se quedó allí. Algo que no era humano. El silencio cayó sobre el grupo. Alex, siempre el escéptico, rompió la tensión con una risa nerviosa. Perfecto, justo lo que necesitamos para nuestra intro. Esto será oro puro para los seguidores. El tren llegó a la estación más cercana, un pequeño pueblo cuyos edificios de madera parecían congelados en el tiempo. Desde allí, el grupo tomó un todoterreno conducido por Andris. La carretera se volvió cada vez más estrecha, rodeada de densos bosques que parecían cerrarse sobre ellos. Finalmente, llegaron al perímetro de Skrunda 2. Las torres de vigilancia oxidadas se alzaban como esqueletos en la niebla, y los edificios, aunque en ruinas, conservaban un aire imponente. Alex encendió su cámara y comenzó a grabar. Amigos, bienvenidos a Skrunda 2, el corazón de los secretos soviéticos. Hoy exploraremos los rincones olvidados de esta base y descubriremos qué esconde. El grupo avanzó hacia el interior, pasando por un portón derrumbado. Los edificios principales, aunque desgastados por el tiempo, mostraban indicios de haber sido ocupados recientemente, latas de comida vacías, huellas en el barro seco y un grafiti extraño que llamó la atención de Freja. ¿Qué significa esto?, preguntó Alex, enfocando el dibujo con la cámara. Freja se inclinó para examinarlo. Era un símbolo que combinaba geometrías angulares con lo que parecían letras cirílicas alteradas.
No lo sé, respondió, su voz cargada de duda. Pero esto no es grafiti común. Parece un sello, como un intento de contener algo. Andris, que observaba desde unos metros atrás, murmuró algo en letón que ninguno entendió del todo. Solo captaron una palabra, Piesartzva, precaución. Mientras el día avanzaba, el grupo exploró los edificios principales. Devin lanzó el dron para capturar tomas aéreas, y las imágenes revelaron estructuras adicionales que no estaban en los mapas disponibles en línea. Alex, emocionado por el descubrimiento, propuso explorar esas áreas al día siguiente, cuando tendrían más luz. Sin embargo, la primera señal de que algo no iba bien ocurrió al atardecer. Mientras revisaban las imágenes del dron, detectaron un movimiento en una de las ventanas de un edificio alejado. Klaus intentó racionalizarlo, tal vez un animal o un reflejo de la lente. Pero Andris negó con la cabeza, su rostro pálido. No estamos solos aquí, susurró. El grupo termina encendiendo una fogata improvisada para pasar la noche cerca del vehículo, pero los sonidos del bosque y la sensación de ser observados los mantiene en constante alerta. La tensión se establece, mientras los susurros del misterio de Skrunda 2 comienzan a envolverlos. El amanecer en Skrunda 2 llegó con una niebla espesa que parecía aferrarse a las ruinas como si quisiera ocultarlas. El grupo, aún algo somnoliento tras una noche inquieta, comenzó a preparar su equipo para la exploración del día. Alex, como siempre, estaba lleno de energía, grabando una introducción para su canal mientras Devin ajustaba el dron y revisaba las grabaciones de la noche anterior. ¿Ya viste esto?, dijo Devin, señalando su pantalla. Había pausado el vídeo en un momento en que el dron enfocaba la ventana del edificio lejano. Había algo allí, una figura oscura, apenas perceptible, que parecía asomarse. ¿Qué es eso?, preguntó Freja, inclinándose para observar con detenimiento. Probablemente un reflejo, respondió Klaus, aunque su tono no era del todo convincente. Sea lo que sea, lo vamos a averiguar hoy, dijo Alex, con una sonrisa nerviosa que ocultaba su propia incomodidad. El equipo decidió dirigirse primero a ese edificio. A medida que avanzaban por el complejo, la atmósfera parecía volverse más pesada. Los edificios derruidos se alzaban como gigantes mutilados, sus ventanas vacías recordando ojos huecos que los seguían. El silencio era casi total, roto solo por el crujir de sus botas sobre el suelo cubierto de escombros y la ocasional ráfaga de viento que hacía temblar las hojas. Cuando llegaron al edificio, encontraron la puerta principal bloqueada por escombros, pero Andris señaló una ventana rota lo suficientemente grande como para que pudieran entrar. Devin fue el primero en atravesarla, seguido por Alex y luego el resto del grupo. El interior era oscuro, con el olor a humedad y moho impregnando el aire. Las paredes estaban cubiertas de grafitis, pero no los típicos que se encontrarían en cualquier lugar abandonado. Estos eran símbolos intrincados, dibujos que Freja reconoció de inmediato como algo fuera de lo común. Estos son patrones rituales, dijo ella, encendiendo una linterna para observar mejor. Tienen elementos que he visto en textos antiguos, pero están mezclados con algo que no reconozco. En una de las salas principales, encontraron una serie de documentos esparcidos sobre una mesa metálica oxidada. Klaus comenzó a examinarlos, mientras Alex grababa cada detalle. Los papeles estaban escritos en ruso, con algunas palabras en letón y símbolos dibujados en los márgenes. Esto no tiene sentido, dijo Klaus, hojeando un documento que parecía un reporte militar.
Hablan de experimentos con señales de radio, pero luego mencionan algo sobre resonancias biológicas. ¿Qué significa eso?, preguntó Alex, apuntándole con la cámara. No lo sé, pero no suena como algo que tenga que ver con radares. Freja, mientras tanto, encontró un mapa enrollado en un rincón. Al desplegarlo, descubrieron que mostraba una red de túneles subterráneos que conectaban varios de los edificios principales. Pero lo más extraño era que había un área central marcada con un símbolo diferente, algo que parecía una espiral encerrada en un círculo. Esto no estaba en ninguno de los mapas oficiales, dijo Freja, con una mezcla de temor y fascinación. Andris, que había estado callado todo el tiempo, se acercó al mapa y lo miró con atención. Su rostro se tensó. No deberíamos ir allí, dijo en voz baja. ¿Por qué?, preguntó Alex, capturando la expresión del guía con su cámara. Ese lugar, hay historias. Dicen que los soldados lo llamaban la brecha. Nunca explicaron por qué, pero nadie quería estar allí. La advertencia de Andris pareció pasar desapercibida para Alex, que veía en aquel descubrimiento la oportunidad perfecta para su canal. Decidieron seguir el mapa y buscar la entrada a los túneles. El descenso a lo desconocido. La entrada a los túneles estaba en el sótano de otro edificio cercano, oculto tras un panel de metal que requirió el esfuerzo combinado de Klaus y Alex para moverlo. El aire que salió del túnel era denso y frío, con un olor a tierra húmeda y algo metálico. Devin encendió la cámara con visión nocturna, mientras Freja marcaba el lugar en caso de que necesitaran regresar rápidamente. El túnel era estrecho, con paredes de hormigón agrietado y cables colgando del techo. Avanzaron en fila, con Andris cerrando la marcha. El silencio era opresivo, roto solo por el eco de sus pasos. A medida que se adentraban más, comenzaron a encontrar más símbolos en las paredes, esta vez grabados en el concreto. Algunos estaban acompañados por manchas oscuras que podrían haber sido óxido, aunque Freja tenía sus dudas. Esto no fue hecho por los soviéticos, dijo, deteniéndose para inspeccionar un símbolo en particular. Es mucho más antiguo. ¿Qué tan antiguo?, preguntó Alex, apuntándole con la cámara. Siglos, tal vez más. Esto no debería estar aquí. El túnel finalmente se abrió en una sala más amplia, donde encontraron algo que los dejó sin palabras, un círculo ritual grabado en el suelo, con marcas que brillaban débilmente bajo la luz de las linternas. En el centro había un objeto que parecía un obelisco pequeño, hecho de un material negro que absorbía la luz en lugar de reflejarla. Cuando Alex intentó acercarse para grabar, Andris lo detuvo, visiblemente alterado. No lo toques. Esto no es para nosotros. Antes de que pudieran decidir qué hacer, un sonido resonó en el túnel. Era un zumbido bajo, casi imperceptible, que parecía vibrar en el aire y en sus huesos. Luego, escucharon algo más, pasos. El grupo termina girándose hacia el túnel, sus linternas apuntando hacia la oscuridad, mientras los pasos se acercan lentamente. Algo, o alguien, los estaba siguiendo. El eco de los pasos resonaba en el túnel como una amenaza constante. Las linternas del grupo barrían la oscuridad, buscando sin éxito la fuente del sonido. Nadie hablaba, pero la tensión era palpable, incluso Alex, que usualmente trataba de mantener una actitud relajada para las cámaras, parecía incapaz de contener el temblor en sus manos. Andris fue el primero en hablar, su voz apenas un susurro. No estamos solos. De repente, los pasos cesaron.
El silencio volvió a envolverlos, pero esta vez no era solo la ausencia de sonido. Era un vacío, un abismo que parecía absorber incluso el aire. Sigamos, dijo Alex, intentando mantener la calma. Su voz sonaba más alta de lo necesario, como si intentara llenar el espacio con algo familiar. El grupo avanzó lentamente, dejando atrás el círculo ritual y el obelisco negro. Pero a medida que se adentraban más en los túneles, algo comenzó a cambiar. Las paredes de hormigón se transformaron gradualmente, pasando de ser lisas y grises a estar cubiertas de un material rugoso, como si la piedra misma estuviera viva. «Esto no tiene sentido», murmuró Freja, pasando los dedos por la superficie de una de las paredes. «Es como piel». «¿Piel?», preguntó Klaus, con incredulidad. «No literalmente, pero es orgánico. Vivo». El zumbido bajo que habían escuchado antes regresó, pero esta vez era más intenso, más cercano. Devin apuntó su cámara hacia adelante, y la imagen que apareció en la pantalla de su dispositivo hizo que todos se detuvieran en seco. El túnel se abría en una cámara enorme, una especie de caverna cuya arquitectura desafía toda lógica. Las paredes no seguían líneas rectas, sino que se curvaban en ángulos imposibles. En el centro, una estructura ciclópea parecía flotar, aunque estaba anclada a la nada por lo que parecían raíces o tentáculos oscuros que se perdían en la penumbra. Esto no es humano», murmuró Klaus, incapaz de apartar la vista. «No lo es», confirmó Freja, su rostro pálido mientras apuntaba a los símbolos grabados en la superficie de la estructura. «Esto es mucho más antiguo. No sé qué es, pero no pertenece a este mundo». Alex, siempre en busca de contenido para su canal, dio un paso adelante, a pesar de las advertencias de Andris. «Esto es increíble. Nadie va a creerlo». Mientras grababa, el zumbido se intensificó, y las marcas en la estructura comenzaron a brillar con una luz antinatural, pulsando al ritmo de un corazón invisible. Fue entonces cuando todos lo sintieron, una presencia, algo inmenso y consciente que los observaba desde la oscuridad. Devin soltó la cámara, que cayó al suelo y siguió grabando. «¿Qué es eso?», susurró, señalando hacia un punto más allá de la estructura. La oscuridad parecía moverse, retorciéndose como si algo estuviera tratando de atravesarla. Los tentáculos que anclaban la estructura se movieron ligeramente, y un sonido profundo, como un rugido lejano, hizo que las paredes vibraran. «Tenemos que irnos». «Ahora», dijo Andris, con un tono firme que no admitía discusión. El grupo retrocedió, pero el túnel por el que habían llegado parecía haberse transformado. Las paredes estaban cubiertas de símbolos que antes no estaban allí, y la sensación de vacío se intensificaba con cada paso. Entonces, sucedió. De la oscuridad surgió una figura humanoide, pero su forma era apenas reconocible. Su cuerpo parecía compuesto de sombras y luz fluctuante, y su rostro no tenía rasgos, solo una especie de abismo que se abría como una boca sin fin. Freja gritó y cayó de rodillas, sus manos cubriendo sus ojos mientras murmuraba algo en sueco. Klaus intentó acercarse a ella, pero la figura alzó una de sus extremidades, y el alemán salió despedido contra una de las paredes. «¡Corre!», gritó Andris, tirando de Alex y Devin mientras la figura avanzaba lentamente hacia ellos. El grupo se dividió en el caos. Alex y Devin corrieron juntos, siguiendo a Andris, mientras Klaus y Freja desaparecían en una bifurcación del túnel. La cámara de Devin, que había dejado atrás, seguía grabando, capturando imágenes borrosas de la figura y los tentáculos que comenzaban a moverse más rápido,
como si estuvieran despertando algo aún más grande. Mientras corrían, Alex comenzó a escuchar sus propios pensamientos como si alguien más los estuviera diciendo en voz alta. Imágenes de lugares que nunca había visto pasaban por su mente, una ciudad sumergida en un océano negro, estrellas que brillaban con colores imposibles, y un ser inmenso, de proporciones indescriptibles, que parecía observarlo directamente. ¿Estás bien?, gritó Andris, dándole un tirón al brazo para sacarlo de su trance. No lo sé, respondió Alex, jadeando. Se detuvieron en otra cámara, donde parecía que el túnel se bifurcaba nuevamente. Pero esta vez, no estaban solos. Freja apareció corriendo desde uno de los pasadizos, su rostro cubierto de lágrimas. Klaus, no está, dijo, su voz rota. El grupo se termina reuniendo, pero con la certeza de que algo los está cazando. Alex mira la cámara que lleva consigo y aunque no lo dice en voz alta, sabe que las imágenes que han capturado podrían ser lo último que deje al mundo. El grupo avanzaba a trompicones, movido más por el instinto de supervivencia que por un plan real. La figura que los perseguía parecía moverse con una lentitud deliberada, como si supiera que la desesperación y el miedo eran parte de su cacería. Los túneles parecían retorcerse a su alrededor, desdibujando el sentido del espacio y el tiempo. Andris lideraba, pero incluso él parecía perdido. Su rostro estaba pálido, su confianza consumida por algo más profundo que el miedo, una resignación silenciosa. Alex, que normalmente nunca dejaba de hablar para llenar los silencios incómodos, permanecía callado, aferrándose a su cámara como si fuera un amuleto. Freja, temblando, se apoyaba contra las paredes cada pocos pasos, incapaz de sacudirse las imágenes que aún llenaban su mente. «Esto no es un lugar», murmuró ella de repente, su voz apenas audible. «¿Qué quieres decir?», preguntó Devin, ayudándola a avanzar. «No estamos bajo tierra. Esto es otra cosa. Algo vivo». Andris los interrumpió, girándose bruscamente. «Escuchen. No podemos seguir así. Si nos detenemos, estamos muertos. Hay una salida, estoy seguro». «¿Cómo puedes estar seguro?», preguntó Alex, al borde del colapso. Andris vaciló. «Porque la brecha siempre conduce a algo». Antes de que pudieran procesar esas palabras, un nuevo sonido llenó el túnel. Era un coro de voces, múltiples y discordantes, como si una multitud invisible estuviera rezando en un idioma antiguo. Las palabras eran incomprensibles, pero su cadencia parecía resonar en sus propios pensamientos, distorsionándolos. La luz de las linternas reveló finalmente un espacio inmenso, mucho más grande que cualquier otra cámara que hubieran encontrado. Era como si hubieran llegado al corazón mismo de Skrunda II, aunque esto no tenía nada que ver con los radares soviéticos. En el centro de la caverna, una grieta gigantesca se abría en el suelo, y de ella emanaba una luz antinatural, un resplandor púrpura y dorado que no parecía reflejarse en las paredes circundantes. Tentáculos oscuros emergían de la grieta, moviéndose lentamente como si probaran el aire. Pero lo más inquietante era lo que flotaba sobre el abismo, una figura colosal, apenas visible, cuya forma era imposible de describir. Parecía cambiar constantemente, como si la mente humana no pudiera comprenderla del todo. Freja cayó de rodillas al verla, susurrando algo en sueco mientras lágrimas caían por su rostro. Devin intentó arrastrarla hacia atrás, pero no pudo apartar los ojos de la grieta. «Esto no es real», murmuró Alex, apuntando su cámara hacia la figura.
La pantalla del dispositivo parpadeó y se apagó, incapaz de procesar lo que estaba grabando. Andris retrocedió, su rostro lleno de terror. Esto es lo que dejaron aquí. Los soviéticos sabían. Intentaron contenerlo, pero nunca pudieron. Un rugido profundo, como el sonido de la tierra desgarrándose, resonó en la caverna. La figura comenzó a descender lentamente hacia la grieta, como si fuera absorbida por ella. Pero mientras lo hacía, los tentáculos se movieron hacia el grupo, buscando atraparlos. Andris reaccionó primero. «¡Corran! Yo los distraeré», gritó, antes de lanzarse hacia los tentáculos con una bengala encendida. La luz roja iluminó su rostro mientras se enfrentaba a lo inevitable. Alex, Devin y Freja comenzaron a correr hacia uno de los túneles laterales, pero Freja se detuvo de repente, sus ojos fijos en algo que solo ella podía ver. «No podemos huir», dijo, con una calma aterradora. «Esto ya está dentro de nosotros». Devin intentó arrastrarla, pero ella lo apartó con fuerza. «Tienen que irse. Si lo ven más tiempo, no podrán escapar». Antes de que pudieran detenerla, Freja se giró y caminó hacia la grieta, su silueta iluminada por la luz imposible que emanaba de ella. Alex quiso detenerla, pero Devin lo sostuvo. «No podemos hacer nada», gritó Devin, mientras los tentáculos se movían más rápido. El túnel por el que escaparon parecía interminable. La luz de las linternas parpadeaba, amenazando con apagarse en cualquier momento. El zumbido se intensificaba, ahora acompañado por un dolor en sus cabezas, como si algo estuviera intentando abrirse paso en sus mentes. Finalmente, vieron un destello de luz natural. Una pequeña abertura los llevó de regreso al exterior, donde el aire fresco les golpeó como una bofetada. Cayendo de rodillas en el suelo, Alex y Devin respiraron profundamente, intentando procesar lo que acababan de vivir. El silencio de la base abandonada era ahora un alivio, pero ambos sabían que lo que habían visto no se quedaría allí. La grieta, la figura, el abismo, todo seguía en movimiento, esperando a que alguien más lo descubriera. La cámara temblaba ligeramente mientras Devin ajustaba el enfoque. En la pequeña habitación donde había decidido instalarse, las ventanas estaban cubiertas con mantas gruesas, y solo una lámpara de escritorio iluminaba su rostro cansado. Frente a él, una laptop parpadeaba con múltiples pestañas abiertas, artículos sobre Skrunda 2, teorías conspirativas, textos antiguos sobre portales dimensionales y grabaciones recuperadas de la expedición. «Este será el último vídeo», comenzó Devin, su voz ronca por semanas de insomnio. «No sé si alguien verá esto, pero necesito que quede registrado». Hizo una pausa, frotándose los ojos. Parecía más viejo de lo que era, con el rostro demacrado y ojeras profundas. «No hemos vuelto a saber de Freja ni de Andris. No sé qué pasó con ellos, pero tengo la sensación de que se convirtieron en algo más». Alex intentó seguir adelante, pero no creo que lo haya logrado. «La última vez que hablamos, me dijo que veía sombras incluso en habitaciones iluminadas. No puedo culparlo. Yo también las veo». Devin encendió la cámara de su laptop y arrastró un archivo al reproductor. Era un clip recuperado de las últimas grabaciones de la expedición. En él, la cámara estaba apuntando hacia la grieta. Aunque la imagen estaba distorsionada, podía distinguirse la figura colosal flotando sobre el abismo, rodeada de tentáculos que se retorcían con una cadencia hipnótica. «Esto es lo que encontramos en Skrunda 2», dijo Devin, señalando la pantalla.
Esto es lo que está ahí abajo. No sé qué es, pero no es humano. No es algo que nuestra mente pueda comprender. Es más viejo que nuestra historia, más viejo que nuestra imaginación. De repente, el vídeo se cortó, dejando la pantalla en negro. Devin cerró la laptop y se giró hacia la cámara. Desde que salimos de ese lugar, he tenido sueños. No, no son sueños, son recuerdos. Pero no son míos. Son de ello. De lo que está en la grieta. Está atrapado, pero no para siempre. Algo lo despertó. Nosotros lo despertamos. Devin se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en la cámara. Si encuentras esto, no vayas a Escrunda 2. No busques lo que dejamos atrás. No intentes saber más. El sonido de pasos se escuchó en el fondo, y Devin se giró bruscamente hacia la puerta. Su respiración se aceleró. «Está aquí», susurró. Se levantó, llevando la cámara consigo, y avanzó lentamente hacia la puerta. La manija giró por sí sola, y la puerta se abrió con un crujido. Más allá, no había nada más que oscuridad. Pero entonces, un sonido profundo, como un zumbido que resonaba en los huesos, llenó la habitación. La cámara cayó al suelo, capturando solo el techo. Devin gritó, pero el sonido fue ahogado rápidamente por el zumbido, que creció hasta convertirse en un rugido ensordecedor. La transmisión terminó abruptamente. Semanas después, un joven explorador urbano subió un vídeo a su canal. Estaba frente a una verja oxidada, con carteles en letón que advertían sobre peligro y entrada prohibida. La cámara hizo un paneo, mostrando edificios abandonados envueltos en niebla. «Bienvenidos a Escrunda 2», dijo con entusiasmo. «Vamos a explorar este lugar misterioso. He escuchado muchas historias, pero ya saben cómo es esto. Solo son leyendas». El vídeo terminó con la imagen del explorador entrando en la base, mientras una sombra parecía moverse entre los edificios a lo lejos.